A menudo el físico se encuentra con ecuaciones difíciles de resolver matemáticamente, lo que genera una pregunta: ¿no será que hay un camino más cortico, otro camino? Una pregunta para el matemático: encuéntreme un camino más expedito. Frente a ecuaciones diferenciales, el camino es el cambio de variable. Una ecuación tiene una apariencia difícil, un cambio de variable la facilita. ¿Cuál cambio de variable? Voy a explicarlo y hago un paréntesis en esta parte para justificar los cambios de variable que voy a utilizar enseguida y emplear un método indirecto. Voy a resolver las ecuaciones por medio de cambios de variable. Resueltas en el cambio de variable, averiguo E y H. Lo llamo entonces indirecto. Unas funciones de potencial me sirven de paso intermedio para la respuesta final. El paréntesis es para introducir dos vectores: vectores irrotacionales, vectores solenoidales. ¿Qué son? Vamos a suponer con este contorno que represento una región del espacio simplemente conectada, en cuyos puntos, en todos, sin ignorar uno, un vector R, y utilizo esa letra para hablar de un vector genérico, cualquiera, puede ser E, puede ser H, D, J. En esta región existe un campo cuya intensidad, la llamo R, tiene los siguientes atributos: es continuo, es diferenciable y en todos esos puntos existe. O sea, en todos los puntos tiene un valor único, no pasa por infinito. Esos tres atributos para decir que el vector R tiene las características de una función matemáticamente aceptable. Y además, supongo que el rotacional de este vector es 0. Con esos atributos, a ese vector lo llamo irrotacional. La partícula i, ese prefijo, es privativa. Quiere decir, ese vector R no tiene rotacional en esa región que llamé o definí simplemente conectada. Explico esas dos palabras. ¿Qué quiero decir con región simplemente conectada? La palabra conectada. Una región es conectada cuando de un punto de la región puedo ir a otro sin salirme de la región. Está conectada de cualquier punto a cualquier punto de la región, voy sin salirme de la región, porque uno puede tener regiones desconectadas. Si la región está formada por estas dos subregiones, para ir de un punto aquí a un punto aquí, me tengo que salir de la región. Esta está desconectada. Me estoy refiriendo a una región conectada. La palabra simplemente conectada, simplemente, es equivalente a decir no tiene huecos. Por ejemplo, pensemos en un toroide. Un toroide es una rosca, como un neumático, con un agujero en la mitad. Es una región conectada. De cualquier punto puedo ir a cualquier punto sin salirme de la región. Para diagnosticar si está simplemente conectada, el argumento es el siguiente: cualquier curva cerrada en la región que la pueda desvanecer hasta cero, si no me salgo de la región, entonces ella carece de huecos. Una curva cerrada, por ejemplo esta, la puedo desvanecer hasta cero y no me salgo de la región. Pero si la curva cerrada es más bien esta otra, a lo largo del toroide, si la desvanezco hasta cero, voy a terminar acá, en el hueco, me salí de la región.
La presencia de ese hueco hace que la región sea múltiplemente conectada. Pongo esas condiciones pues para poder utilizar una serie de teoremas del cálculo vectorial sin necesidad pues de plantear restricciones. En esa región simplemente conectada, estoy diciendo que el vector R es irrotacional. De un vector irrotacional cuyo rotacional da 0, se sigue en consecuencia la siguiente propiedad. Para cualquier curva cerrada tomada en la región, la circulación del vector R es 0. Toda cualquier curva cerrada, una curva arbitraria, de cualquier tamaño, de cualquier geometría, con la única condición de que todos y cada uno de sus puntos estén dentro de la región. Entonces puedo apelar para probar que esto es cierto al teorema del rotacional. De un vector que satisface que su circulación da 0, se afirma que es conservativo. La idea de conservativo viene de que si R es el vector fuerza, este tipo de integral da trabajo. Y en una trayectoria cerrada, si da 0, quiere decir que el trabajo que se hizo no se disipa, se convierte en energía, no hay pérdida. Una fuerza que no se disipa es conservativa. Aunque el vector R no sea fuerza, cualquier cosa puede ser ese vector, se conserva el nombre de conservativo a este tipo de integral. No es una definición, se sigue como consecuencia de la primera ecuación apelando al teorema del rotacional. Integral de R de S, la integral que tengo aquí, por el teorema del rotacional, que por las condiciones impuestas a R satisface esta igualdad. Integral a lo largo de una curva arbitraria. Integral a través de una superficie que tenga esa curva como perímetro. Esta igualdad es un teorema de la matemática vectorial que se cumple en las condiciones impuestas. Como rotacional de R0, esa fue la condición que puse aquí al principio, la suma de esos ceros pues da 0. La propiedad que me interesa de estos vectores es la tercera. De un vector que es irrotacional, se sigue que existe una función de potencial, una función escalar. La palabra potencial la uso para indicar que en potencia, si este potencial se averigua, pues saco R. Haciendo la operación gradiente, conociendo phi, puedo deducir R. O sea, la función de potencial, la palabra que estoy usando, potencial, no quiere evocar energías potenciales, no pretende eso. Sí se puede interpretar así, haciendo otras consideraciones, pero no voy a entrar en ese tema. Uso la palabra potencial porque R en potencia está metido en esa cantidad phi. Lo llamo potencial escalar del vector R. Pongo el subíndice ahí, R. Si el vector es irrotacional, existe una función escalar que cumple esa ecuación. Se puede chequear fácilmente. Le tomo el rotacional a R, queda a la derecha rotacional de gradiente, rotacional de cualquier gradiente. Da 0. Cualquier gradiente, cualquiera que sea este potencial, cualquiera. El rotacional de un gradiente da 0. Se demuestra fácilmente en coordenadas cartesianas, por ejemplo, con las fórmulas de la tabla, haciendo la operación gradiente y tomando el rotacional. Se encuentra que cada componente de esa operación da 0 idénticamente, sin importar lo que valga phi. Entonces, de esta tercera ecuación se deduce la primera, y de la primera a la segunda.
uno podría definir como irrotacional un vector que satisfaga la propiedad 3, porque de ahí se siguen las otras dos. Este es el cambio de variable que me va a servir cuando tenga un vector irrotacional. ¿Tienen alguna pregunta? Esta propiedad no me define a phi de manera única. Por ejemplo, supongamos que tengo un phi, llamémoslo el 1, cuyo gradiente da R. Es decir, ese phi es un potencial escalar del vector R. Le agrego una constante. Obtengo una expresión diferente a la primera. La diferencia de esa constante. Sin embargo, siendo distintos los dos, este también es un potencial. ¿Cómo lo verifico? Le tomo el gradiente. Gradiente a phi R2 igual a gradiente phi R1 y gradiente de la constante da 0. Es decir, como sabía que el 1 era potencial, el 2 también, porque satisface la misma relación. En conclusión, tengo infinitos potenciales del vector R cuando este es irrotacional. Infinitos. La diferencia entre todos ellos es esta constante. Y podríamos dejar la cosa así. Podríamos dejar en términos de esa constante los infinitos potenciales. A veces, por limpiar las ecuaciones para que tengan una forma más simétrica, o condiciones de conveniencia, razones de conveniencia, conviene calcular esa constante. ¿Cómo se hace? Definiendo arbitrariamente, eligiendo en el espacio arbitrariamente cualquier punto y asignándole a ese punto cualquier potencial, el que uno quiera, en el punto que uno quiera y le pone el potencial que quiera. Sin embargo, hay unas referencias más comunes y más fáciles. Por ejemplo, digamos que en el infinito el potencial es 0. Digamos que en tierra el potencial es 0. Dos decisiones que al poner ese 0 facilitan el cálculo. Pero perfectamente pude haber dicho en el infinito el potencial vale 100. También. Una vez elegido un nivel de referencia, o sea, un punto a partir del cual mido el potencial, un punto en el cual supongo que el potencial es, por ejemplo, 0, entonces esta constante queda definida y solamente hay un potencial, no infinito. Vectores irrotacionales tienen la propiedad de que pueden expresarse por medio del gradiente de una función de potencial.